ahora comencé a grabar. ¿Cuáles son los términos contables? Algunos términos que vamos a estar viendo. Bueno, ya, una cosa importante, chicos, estas clases, las cuentas y muchas cosas son en inglés. Yo siempre la pongo en inglés y en español, pero tenemos que acostumbrarnos, porque si vamos a trabajar en esto, pues vamos a trabajar aquí. Y aunque la empresa sea en español, pues las cuentas son en inglés. ¿Oyeron? Entonces, y eso nos ayuda también a tener algunas palabras nuevas en nuestro vocabulario. No importa cómo la pronuncien, no se sientan con pena. Aquí, chicos, todos somos latinos y mi pronunciación, mi inglés es, mis amores, eh, aunque he hecho 20.000 cursos en mi país y cosas, ese inglés mío, miren, ay, fatal. Yo trato, ¿verdad? No les puedo decir, yo trato de pronunciar lo mejor que yo puedo, pero miren, de todas formas, mis hijos, pues siempre tienen que estar corrigiéndome. Yo le digo, óiganme, déjenme tranquila porque no le voy a decir cuántos años, pero después que uno tiene 20 años, chicos, ya uno, ¿qué uno va? ¿Qué hace uno con esta pronunciación? Si había que hacerlo pequeñito, era para que el cerebro aprendiera todas esas pronunciaciones. Entonces, hay cosas que se quedan, pero no importa, chicos, no se importa en cómo lo pronuncien, si cómo lo leen. Lo importante es que ustedes lo vayan practicando y vayan teniendo el concepto de lo que es la cuenta en inglés. Eh, Accounting, chicos, es contabilidad, es el proceso de analizar, clasificar, registrar, sumarizar e interpretar las transacciones del negocio. Eso es accounting. Transaction es cualquier evento registrado en una forma contable que puede ser expresado en términos de dinero. Eso es una transacción. Por ejemplo, pagar la renta, eso es una transacción. Comprar un producto, transaction. Recibir dinero por ventas, eso es una transacción. Todo evento que que se pueda expresar en términos de dinero dentro de una empresa. Account. Eh, Account o cuenta es un registro de aumentos y disminuciones de transacciones resumidas en una forma contable. Por ejemplo, está la cuenta de cash o de efectivo, esa es una cuenta, porque podemos resumir ahí todo lo que pasó con el efectivo. Accounts payable o cuentas por pagar, todo lo que la empresa debe. Account receivable o una cuenta por cobrar, todo lo que le deben a la empresa, ¿verdad? Por facturación. Tenemos accountant. Accountant, chicos, es la persona, es el profesional que tiene la función de clasificar, resumir las transacciones de negocio y sobre todo interpretar sus efectos en la empresa. Más que todo, chicos, ya el contador, el accountant, es una persona que se dedica a interpretar los estados financieros. ¿Por qué? Porque ahora tenemos sistemas computarizados. Y los sistemas computarizados, chicos, uno entra a la transacción, uno entra, por ejemplo, uno hace una factura en el punto de venta del sistema y el sistema genera eso como una transacción contable. Ya no tiene que haber una persona que registre eso como como un ingreso, si fue en efectivo, como un ingreso de caja contra una, un ingreso de efectivo contra un ingreso por trabajo, por venta. No hay ya nadie tiene que hacer eso manualmente. El sistema contable computarizado lo genera, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el contador? Que verifica e interpreta. ¿Por qué? Porque los resultados de la contabilidad son números, pero esos números no pueden ser llevados a la gerencia como números fríos. O sea, este mes vendimos $20.000, gastamos 10.000 dólares. O sea, no se muestra así. Entonces, hay que interpretarlo, hay que darle sentido. Miren, este mes las ventas fueron $20.000.
Pero de esos $20,000 fueron tanto por esto, aumentando con relación al mes anterior, pero hace un año, este mismo mes, tiene una diferencia. Eso es lo que hace el contador, es comparar, es decirle, es interpretar esos estados financieros, porque también está el bookkeeper. Hay transacciones, chicos, que ningún sistema la puede registrar. Ningún sistema contable la puede registrar en automático. Porque lo que los sistemas contables computarizados registran en automático son las transacciones internas de la empresa. ¿Cómo cuál? Bueno, venta, compra, eh, recibo de efectivo, pagó un cliente, se compró mercancía a crédito. Eso, el sistema contable puede generar las entradas, las transacciones de eso. Pero hay cosas que vienen de fuera, como que, bueno, el banco no hace un cargo a la empresa por dinero que está en tránsito o porque la empresa dio un cheque y el cheque no tenía soporte. El banco lo devuelve y le cobra un fee a la empresa por ese cheque devuelto. Eso la empresa no tiene forma de cómo adivinarlo. El sistema contable de mi empresa computarizado no tiene forma de cómo registrarlo, porque va a depender del banco. Entonces, eso hay que hacer una entrada. ¿Y quién hace las entradas? Bueno, las entradas, si no lo hace el contador, pues tiene que hacerlo una persona que se llama bookkeeper, que es un técnico encargado de registrar las actividades financieras de un negocio y el que conoce muy bien las técnicas contables, sabe cuál es el procedimiento contable de la empresa, sabe cuáles son las cuentas de la empresa, a qué cuenta tiene que cargar. Entonces, chicos, el bookkeeper es el asistente, es la persona que asiste, que le ayuda al contador, porque el contador, chicos, es como les digo, se encarga de analizar. ¿Y qué pasó aquí? Mira, por qué esta cuenta de gastos se incrementó tanto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se registró? Para después dar los resultados a la empresa, a la administración o a la gerencia o a la presidencia. ¿Eh? Entonces, ahí están algunos de los conceptos. Grupos de cuentas, chicos. ¿Cuáles son los grupos de cuentas? Bueno, Los grupos de tenemos, cuenta es el débito, crédito, capital. esos son los débitos y créditos, es cómo se cargan las cuentas, pero los grupos de cuentas son los que tú dijiste, o sea, capital está, lo primero que vamos a ver son los activos, assets. En inglés se llaman assets. Y los activos, chicos, es todo lo que la empresa posee. Todos los bienes o propiedades de una empresa que tienen un valor monetario. Todo lo que la empresa posee, como cuáles cosas, profe. Bueno, como el efectivo que tiene en el banco. Eso es un activo. También un activo es los inventarios que tiene la empresa, el lapicero o la caja de lapicero, vamos a decir, que tiene la empresa, el aire acondicionado que tiene la empresa, eso es un activo, el vehículo donde la empresa da servicio, busca a los pacientes, trae, eso es un activo de la empresa. La impresora, activo. En el caso de los medical assistant, que aquí alguien dijo que medical assistant, eh, la, los aparatos con que la empresa hace los estudios, esos son activos de la empresa. Todo lo que la empresa posee, los mobiliarios, los escritorios, todo lo que la empresa posee, chicos, son activos. El edificio, el terreno, los derechos, el copyright, chicos, los derechos, las patentes son activos de la empresa. ¿Ven? Las maquinarias, los inventarios. Fíjense que aquí dice que son, son los resources, son las,
son las resources, es como, miren, así está la profe, que a veces no sabe la palabra en español. Los recursos son los recursos que posee la empresa que se utilizan para generar dinero. ¿Ven? Son los recursos que posee la empresa que se utilizan para generar dinero. Las cuentas por cobrar también es un activo. O sea, cuando un cliente le compra a la empresa y no tiene los chelitos para pagar, la empresa, en lugar de recibir el efectivo, recibe una factura firmada. Esa es una cuenta por cobrar, que también es un activo. Tenemos también lo que son los liabilities o pasivos. Los liabilities, chicos, son todas las deudas u obligaciones de una empresa. Es todo lo que la empresa debe. Pueden ser que sean pasivos corrientes o pasivos o current liabilities, que son, por ejemplo, deudas que la empresa tiene que pagar a corto plazo. Una factura, cuando la empresa compra, por ejemplo, suministros, no lo paga, sino que le firma una factura al suplidor, entonces la empresa está adquiriendo un pasivo. Tiene unos suministros, pero no lo ha pagado. Entonces tiene un pasivo, que son los liabilities. También están otro pasivo es los short term debt. Esos son las deudas a corto plazo. Por ejemplo, un pagaré que la empresa firme a corto plazo también es un pasivo corriente. Un pasivo también son los accrued expense. ¿Qué es eso, profe? Los accrued expense son los gastos por pagar. ¿Cómo así? Por ejemplo, los gastos no, los servicios. Por ejemplo, a final de mes, vamos a suponer, eh, yo tengo yo tengo un servicio de una cuenta por teléfono, ¿verdad? Que la empresa tiene que pagar todos los meses. Pero ¿qué pasa? Que esa empresa, esa factura del teléfono corta los días 10 de cada mes, por ejemplo. Pero la empresa hace sus estados financieros al último día del mes, al 31 o al 30 del mes. Hace sus estados financieros. ¿Qué pasa? Que la empresa no ha recibido la factura de teléfono. ¿Hasta cuándo? Vamos a suponer que vamos a hacer el estado del mes de octubre. En el mes de octubre, al 31 de octubre, yo tengo que hacer mis estados como contadora de la empresa. ¿Qué pasa? Que la empresa recibe la factura de teléfono el día 10 de lo que consumió del día 10 al día 10 de noviembre es que recibe la factura. Pero, ¿qué pasa? Que del día 10 al 31 la empresa ha consumido parte de ese gasto. De eso vamos a suponer que son $100 que paga de teléfono mensual. La empresa del día 10 al día 31 ha consumido de esos $100 que tiene que pagar, pero la factura le llega el día 10 del mes siguiente. Hay un principio contable que establece que los gastos deben registrarse en el mes que se realizan, pero no tenemos la factura. ¿Qué hace la empresa? ¿Qué hace el contador? Que estima cuánto es que se consumió por concepto de teléfono durante esos 21 días y lo tiene que registrar, pero no lo ha pagado, porque lo va a pagar el día 10 cuando le llegue la factura. Entonces, eso es un gasto por pagar, porque lo gastó, pero no lo ha pagado. Y eso es lo que se llama un accrued expense. Entonces, eso es un pasivo a corto plazo. Cuando estemos haciendo los asientos de ajuste en la próxima temporada, pues ahí vamos a ver lo que son los accrued expense con ejemplo, ¿vean? Y cómo se registra. Y tenemos también lo que son los ordinary revenues. ¿Qué es eso, profe? Esos son los ingresos no devengados.
Un ejemplo de eso es, bueno, por ejemplo, yo tengo esta empresa se dedica a hacer letreros, letreros gigantes. ¿Y qué pasa? Que hay un cliente que va a la empresa y le dice, óyeme, yo necesito hacer un letrero y le da las medidas y todo. La persona que se encarga de cotizar los letreros le dice, ok, si este letrero te sale a ti en, en $600, dice el cliente, dice, ok, ¿para cuándo tú me lo entregas? Ah, mira, yo te lo entrego en una semana. Pero la empresa le dice, oye, tú tienes que darme el 50% con la orden. Eso quiere decir que cuando el cliente lo mande a hacer, diga, sí, házmelo. Tiene que pagar el 50%. La empresa está recibiendo $300 por un servicio que todavía no ha realizado. Para la empresa, esos $300 es una cuenta por pagar. ¿Por qué? Porque hasta que no lo realice y le entregue el servicio, el letrero al cliente, ese trabajo no está realizado. Entonces, eso se llama un Unearned Revenue. Entonces, la empresa registra ese pago por adelantado como un pasivo. Luego, ya cuando la empresa, cuando el cliente paga, se lleva su trabajo, ya es un ingreso por servicio, ya se hace el asiento correspondiente. Pero mientras tanto, en la empresa hay que registrar esos $300 y no puede ser un ingreso por un servicio porque todavía la empresa no lo ha realizado. Lo va a realizar en una semana. Entonces, eso es un Unearned Revenue, se llama ingreso no devengado en español. También están los no corren liability, todos esos son pasivos, son deudas de la empresa. Están los impuestos, por ejemplo, cuando la empresa vende, vamos a suponer que sea una tienda de carteras. La empresa es una empresa que vende, compra y vende, se llama una empresa de merchandising, que compra y vende, compra y vende carteras. Cuando la empresa le cobra a, cuando la empresa hace una factura y el cliente paga, vamos a poner aquí, vamos a buscar una hoja yo escribo, vamos a ver, vamos a suponer que la cartera, la empresa le hace una factura, pero la cartera lo que cuesta son 99,99. Vamos a escribirlo, vamos a escribir aquí, vamos a escribir. La cartera cuesta 99,99. Eso es el sales price, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que cuando el cliente paga, no paga 99,99. El cliente cuando paga, va a pagar 99,99 por 0.07 o por el 7%, ¿verdad? Va a pagar $7. Redondeamos, ¿verdad? Va a pagar $7. Entonces, serían 106,99. Eso paga el cliente. ¿Cómo se registra eso contablemente, chicos? Esto es el ingreso de la empresa, pero esto es un impuesto que la empresa retiene. La empresa se queda con esos $7, pero ¿son de la empresa? No, no son de la empresa, son del Estado. La empresa tiene que devolvérselo al Estado porque no es de ella. Entonces, esos $7 es lo que se llama un deferred tax. Es un impuesto por pagar. Es un impuesto que la empresa le debe al Estado, que el cliente se lo da a la empresa, porque la empresa le va a cobrar y se lo pone a sí mismo en la factura. 99, cada vez que vamos, óyame, yo ando con mi calculadora, porque uno va a la tienda y dice, el letrerito dice, eso te cuesta $5, pero tú no pagas $5, tú tienes que pagar $5 más
el 7%, pero ese por ciento no es de la empresa. Por ejemplo, en mi país, los precios tienen el ITEVIS incluido, ¿ven? Por ejemplo, yo veo en los anaqueles que algo dice que cuesta, por ejemplo, $300, 300 pesos. Eso es lo que yo voy a pagar. Pero allá en mi país, a esos 300 pesos tienen que quitarle el 18%, ¿verdad? Un monto con un por ciento dentro, ¿verdad? Sería 300 dividido entre 1,18. Entonces, lo que le toca a la empresa son 254 con 24, y el impuesto, el ITEVIS, es la diferencia, ¿ven? Menos 345,76. Ese es el impuesto. Y a eso es a lo que se le llama impuesto sobre las ventas. No, exacto. Eso es lo que se llama el impuesto sobre las ventas. Así mismo es. Ese es el impuesto. En mi país es un 18%, pero aquí, chicos, es un 7%. Entonces, esos 7%, ese dinero no es de la empresa. Esos 7 pesos no son de la empresa, pero la empresa lo tiene, está en el banco, están guardados. Esos 7, entonces es una deuda de la empresa, por eso se llama un liability, por eso se llama que es un pasivo. Tenemos también los bonds Esos son payable, los taxables entonces, ¿no? ¿eh? Esos son los taxables, los que a pagar taxes después. La empresa va. Lo que eso es lo que la empresa tiene que devolverle al Ajá. Estado, porque otra cosa es los impuestos que tiene que pagar la empresa, porque los impuestos que tiene que pagar la empresa son los impuestos que la empresa como empresa genera, que está el impuesto sobre la renta, que también tiene que pagar la empresa, y por ejemplo, la nómina, pasa lo mismo con la nómina. La nómina, por ejemplo, en este La nómina caso, es un gasto de la empresa. mira, Se lleva por gasto de la son empresa. las dos cosas. La nómina son las dos cosas de la empresa. Mira, estos $7, la empresa lo tiene que pagar lo tiene que pagar. Y esto es una cuenta esto es un pasivo. Ahora, cuando la empresa, la nómina de la empresa nos descuenta, nos retiene un 1,45%, digo, nos retiene el 1,45% y el 6,20%. Eso impuesto también es una cuenta por pagar de la empresa, porque se lo retiene al empleado. El empleado es que lo paga y la empresa se queda con ella. Pero ¿qué pasa, chicos? Que la empresa tiene que pagar también eso mismo por cada empleado. Porque fíjense qué es lo que pasa. El impuesto, el Medicare, vamos a decirle, vamos a decirle esto. Eso es hermoso, chicos. Y eso es parte de, primero, como empleados tenemos que saberlo, pero como personas que vamos a trabajar en finanzas también. Miren, el impuesto, el SS, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. El SS es igual a un 12,4. De ese 12,4, 6,2 lo paga el empleado y 6,2 lo paga la empresa. Asimismo el Medicare. El Medicare es 2,90. 2 puntos son así mismo también. El Medicare es igual a 2,90. A nosotros nos descuentan 1,45, pero la empresa también tiene que pagar 1,45. ¿Qué pasa con eso? Y lo vamos a ver también en el asiento que tenemos que hacer de la nómina. Que este 1,45 y este 6,20 que nos descuentan, para la empresa es una cuenta por pagar, porque la empresa no lo retiene, se queda con eso. Pero
de este 1.45 y 6.20 que tiene que pagar la empresa como empresa, eso es un gasto. O sea que la empresa tiene las dos cosas. Tiene el gasto del Medicare y el Social, que son 6.20, pero también tiene la cuenta por pagar porque no los retuvo. Por cada empleado que la empresa tiene que retenerle el 6.2 para el social y tiene que pagar la empresa el 6.2. Pero lo vamos a ver en el asiento. En el asiento contable, pues uno lo ve mucho mejor. Pero nosotros como empleados, es esto lo que nos compete como empleado. Ahora, a la empresa se queda con este dinero, no nos lo paga a nosotros, se queda con eso, no los descuenta. En ese caso, la empresa es un agente de retención del 6.2, pero también tiene un gasto igual. Eso no pasa con el FWT. Con el Federal Withholding, eso no pasa. Solamente lo paga el empleado, porque la empresa, por su renta, por sus ganancias, tiene otro impuesto que pagar. ¿Ven? La empresa como tal. Entonces ahí está. Eso es, bueno, espectacular. Chicos, me apasiona, me encanta muchísimo esto. En mi país, óiganme, me sabía los impuestos hacia aquí, bueno, pues aprendo todos los días, porque aquí es diferente. Pero en mi país sabía calcular todo bien, bueno, tablas, todo, pero, y porque también en mi empresa donde yo trabajé, que duré 17 años y luego 3 como asesora, pues desarrollamos con mi equipo, desarrollamos los sistemas de nómina, el sistema de recursos humanos, o sea, tuvimos que aprender muchísimo, por eso es que yo hicimos un sistema de contabilidad, también lo desarrollé, no para la empresa, sino para comercializarlo, y lo desarrollé antes de ser contadora. ¿Ven? Porque por eso fue que tuve que estudiar contabilidad también, porque tenía como que perfeccionar alguna cosa, pero sí desarrollamos sistemas de eso, y eso hace que uno aprenda muchísimo de eso, porque tiene que decirle al sistema cómo tiene que hacerlo. Yo siempre le digo a mis estudiantes, fíjense, ahora la contabilidad pues es mucho más fácil. Los registros son más fáciles porque tenemos sistemas que lo hacen. Pero nosotros como personas que vamos a trabajar en esa área, tenemos que saber qué es lo que está haciendo el sistema. No cómo lo hace. El cómo lo hacen los programadores. Nosotros no somos programadores. Ahora, lo que está haciendo, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto así? Porque nosotros tenemos que saber de dónde sale eso. Y por eso es que aunque la contabilidad ahora no requiera que nosotros tengamos que estar haciendo los asientos contables de forma manual, sí tenemos que saber cómo son los asientos. Y por eso es que estamos aquí. Entonces también están los préstamos a largo plazo, como son las hipotecas, también son pasivos a largo plazo. Y están las no payable, que son los pagaré a largo plazo. El que sea current o a largo plazo lo determina el tiempo en que la empresa lo va a pagar. O sea, no es lo mismo una factura que la empresa compre, una factura a 30 días, que una hipoteca a 20 años. ¿Ven? Pero son deudas, son pasivos. Y tenemos el owner's equity, que es la inversión de los socios en la empresa. Una empresa comercial, en una empresa comercial, chicos, el capital se llama el interés residual en los activos, es el interés residual, es lo que queda, el capital es lo que queda de lo que tiene la empresa después que le quita todas las deudas. ¿Cómo así? Porque vamos a suponer que la empresa tiene en edificio, tiene en edificio, en efectivo, tiene $100,000. Pero de esos $100,000 debe $20,000. ¿Cuál es el capital de la empresa? Lo que tiene después que le quita lo que debe. El capital de la empresa son 80,000. ¿Ven? Ese es el capital. Es, es el interés residual de los activos de una empresa que queda después de reducir o de deducir sus pasivos. También se conoce como capital e incluye el interés
o la participación del propietario en la empresa. ¿Cuál es el interés del dueño? Los 80.000, porque es lo que tiene. El capital es lo que la empresa tiene después de pagar sus deudas. Bueno, y aquí yo les puse que hay diferentes tipos de Owners Equity, se llama así en inglés, Capital Owners Equity, que va a depender de la estructura del negocio. Está la de un único dueño, que son la de sole proprietorship, es un dueño individual que es el dueño de todo, de la empresa. Está el partnerships, que son de sociedad, la sociedad cuando hay más de un dueño que participan de los beneficios de la empresa. Y están las corporaciones. Las corporaciones son negocios que en lugar de hablar de dueños o socios, habla de accionistas. Entonces, que recibe protección. O sea, en lugar de hablar de socios, se hablan de acciones. En lugar de hablar de ganancias, se hablan de dividendos. O sea que es el término que cambia un poco. Pero esas son las tres estructuras de un único dueño, de partnership o sociedades o corporation o corporaciones. También dentro de las grandes cuentas, recuerden que hablábamos de los grupos de cuentas. Tenemos activos access, liabilities o pasivos, owners equity o capital. También están los incomes o los ingresos. Son los ingresos por ventas o servicios y estas cuentas aumentan el capital. ¿Oyeron? Los ingresos aumentan el capital. Y muchas veces, bueno, pues se clasifican, esta es la clasificación extendida, porque si no lo vemos, la clasificación extendida son solamente tres tipos de cuentas, tres grupos, activos, pasivos y capital. Pero le hablamos de los income, que también son parte, es otro tipo de cuenta, pero están directamente relacionadas con el capital, porque los ingresos aumentan el capital. Tenemos también lo que son los expense o los gastos, que incluyen todos los gastos y los costos administrativos de una empresa, como por ejemplo la renta, están los gastos de salario, los gastos de suministro, los gastos de publicidad, los gastos de seguro, los gastos de misceláneos o los gastos generales. O sea, todo lo que se consume en la empresa son gastos. Y estas cuentas también están directamente relacionadas con el capital porque estas cuentas lo disminuyen. Las cuentas de ingresos aumentan el capital y las cuentas de gasto lo disminuyen. Entonces, están los gastos legales, los gastos por seguro, están también el costo de la mercancía vendida, están los honorarios por servicio. Por ejemplo, cuando se le paga a un asesor, esos son gastos. Todo eso es gasto. Tiene la ventaja de que generalmente tiene la palabra expense. O sea, ese es como el apellido: rent expense, salary expense, advertising expense, siempre tienen miscellaneous expense, tienen ese apellido. Entonces son cuando lo estemos registrando. Luego tenemos lo que es la ecuación contable. Esa es la ecuación de la ecuación. Es que los activos es igual a los pasivos más el capital. Esa ecuación, chicos, todo lo que nosotros vamos a estar haciendo en el transcurso de estas 6 semanas, 3 con la primera temporada y 3 con la segunda, es basado en esa ecuación. Es para mantener esa ecuación en equilibrio. Eso no la tenemos que aprender, tatuárnosla en nuestra memoria, chicos, o inscribirla en nuestro ADN. Es que los access es igual a los liabilities más el equity. Activos es igual a pasivos más capital. En esta semana, chicos, miren, esta semana y esta semana y la que viene,
es donde nosotros vamos a construir la base de la contabilidad. Porque yo les digo a mis estudiantes, miren, lo más difícil que tiene la contabilidad, o sea, es analizar las transacciones, es determinar de una transacción cuáles son las cuentas que afectan, cómo la afecta, se aumenta o disminuye, por cuál lado aumenta o disminuye. Entonces, en estas 2 semanas, esto nosotros vamos a hacer, nosotros tenemos que terminar viendo, o sea, que veamos una transacción en donde quiera que la veamos y nosotros digamos, ah, no, pero eso es un gasto. Ah, no, pero espérate, eso es un activo. Ah, pero espérate, no, espérate. Entonces, y ustedes van a ver cómo, así como paso a paso, nosotros vamos a ir analizando las transacciones. Después, chicos, es todo muy mecánico, es muy sistemático y muy, como decíamos que la contabilidad es sistemática. Ustedes van a ver que todo es muy sistemático y estructurado. Lo único que nosotros tenemos que asegurarnos es que hayamos analizado correctamente la transacción. Y entonces con esta ecuación, pues arrancamos todo lo que tiene que ver con la clase del día de hoy, que no es teórica. La parte de la teoría ya la pasamos. Lo que vamos a ver ahora es cómo nosotros aplicamos esta ecuación. La ecuación, chicos, la ecuación de ecuaciones. Si nosotros tenemos los activos y tenemos los pasivos, sabemos cuál es el capital. Si tenemos los activos y el capital, sabemos cuáles son los liabilities. Porque esa ecuación tiene que mantenerse en equilibrio siempre. Todo lo que nosotros hagamos es con la finalidad de mantener la ecuación en equilibrio, que los activos sean igual a los pasivos más el capital. Y arrancamos con el primer ejemplo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué les ha parecido la clase? Bueno, bien, bien. Bien, bien, chicos, ¿verdad? O sea, y están atentos, ¿eh? Están activos. Díganme. Sí, profe, sí, aquí estamos. Así mismo, así es que me gusta. Pues seguimos entonces, vámonos con los ejemplos. Ahora viene lo bueno. Ahora viene, chicos, lo que es. Vamos a practicar esa ecuación para que nos las aprendamos. Y al final vamos a tener un ejercicio, pero light, un ejercicio, chicos, light. Ahí voy a capturar sus correos, les voy a explicar cómo es la logística. Entonces, para que no nos quedemos hoy así en el aire. Dice el primer ejemplo, yo lo voy a copiar aquí y, ay, mis hijos, yo escribo mucho, ay, miren, dice, una empresa tiene en bienes 200,000 y sus deudas ascienden a 75,000. ¿Cuál es su capital? Bueno, lo primero que hacemos es que recuerdan, ¿verdad? Los pasos para la resolución de un problema. Primero, chicos, lo leemos comprensivamente. Ahí está leído. Una empresa tiene en bienes 200,000 y sus deudas ascienden a 75,000. ¿Cuál es su capital? Bueno, luego el paso número 2, sacamos los datos. ¿Cuáles son los datos de mi problema? Dice que lo que tenemos tiene en Capital, bienes, 200.000. en activos. Recuerden que lo que tiene la empresa son los activos, access. Voy a escribirlo aquí, ¿verdad? Es igual a 200,000. Ujú. Dice que sus deudas ascienden a 75,000. Eso quiere decir que los liabilities es igual a 75,000. Punto estos cero que me dan. Ok. Y nos dice cuál es su capital, cuál es el owner's equity. Pero nosotros tenemos una ecuación que dijimos que no la vamos a tatuar, que es que los activos es igual a los liabilities, y no me va a caber, y entonces yo lo voy a borrar aquí, menos el owner's equity.
Entonces, ¿qué nos está faltando? Bueno, aquí lo que nos están pidiendo es el owner's equity. Si nosotros despejamos de ahí el owner's equity, ¿qué nos va a dar? Que el owner's equity va a ser igual a los activos, access, menos liabilities. Como yo le dije hace un ratico, si la empresa tiene 200,000 y debe 75,000, pues la diferencia es su capital. Es lo que es el capital de la empresa. Entonces, el owner equity va a ser igual a ¿cuánto? A los 200,000 menos los 75,000. Quedando entonces que el owner's equity es igual a 125,000. ¿Ven? ¿Se entendió ese ejercicio, chicos? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Nítido, ¿verdad? Vamos bien, ok. Pues antes de continuar, déjenme detener un momentico la grabación. Ahora que escucho que me llegó, lo voy a... Una deuda, Ajá, ¿no? Que son 570,000. 570,000. Ujú. Ah. Y como acción, equity, lo que tiene acción es 180,000. Sí, que esos son Las eh, acciones, esta vida es el capital. El el capital. capital, El Capital capital. exactamente. Las acciones son el Las capital. acciones es capital. sí, Ujú. ajá. Entonces, abajo, ay, no, es que yo quería correr la máquina y usted corre un poquito para arriba. Ahí. Ahora vamos para Ahí. abajo, un chin para abajo. Ahí, ahí, que se vea Ahí. todo. Ahí. Ahí. Perfecto. Entonces se dice que es igual a activo más, es igual, es decir, los activos son iguales es decir, los A los pasivos pasivos más el Pasivo más capital. capital. a la capital. Yeah. Lo que pasa es, yo creo, Luis, lo que pasó fue que yo creo que tú invertiste estos números aquí. Es 570,000 en los pasivos. Es que se parecen los números. Este es 750,000 y estos son 570,000. Es que están el 5 y el 7, parece que tal vez. Entonces, fíjense cómo aumentan los activos, aumenta también un pasivo. Ya, ya. Cuando, ujú, Sí, sí, cuando sí. ya, eso fue, ¿verdad que sí, Luis? Sí, sí, fue eso y de lo bueno. Aquí la profe, óigame, con las antenas ahí disparadas. Miren, cuando hay un aumento de un activo, generalmente aumenta o el pasivo o aumenta el capital. Cuando disminuye el activo, pues disminuye un pasivo o disminuye el capital para que la ecuación se pueda mantener. ¿Oyeron? Hay veces que un activo aumenta disminuyendo un activo. ¿Y qué pasa con los activos que se quedan iguales? Porque los activos es un conjunto de cuentas. Los pasivos es un conjunto de cuentas y el capital también. Entonces, hay veces que lo que hay es transferencia de un activo por otro. Por ejemplo, si yo compro si yo compro ese equipo con efectivo, con dinero, chicos, ni se afectan los pasivos ni se afecta el capital. El efecto, ni tampoco se afectan los activos, porque lo que hay es una transferencia. Se cambia el efectivo por el equipo. Entonces lo que hay es una transferencia entre los activos. Pero eso también lo vamos a seguir viendo el miércoles. Yo espero, chicos, que todos eh, se hayan quedado, ¿verdad? Más o menos claro. Esto es un proceso. Mañana, el miércoles, cuando volvamos otra vez, pues seguimos viendo cosas y nos vamos a ir poniendo más claros cada día. Así que chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud?